Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que sí hacen análisis relevante. Buenas tardes o buenos días, Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos desde la bellísima y calurosa León? Te iba a decir, el último análisis relevante igual fue un comentario de texto que hice a un artículo de Millas en segundo de bachiller. Uf, ¿no me has pillado la referencia del caso de Zapatero? Encima que me la he currado aquí, que te la traigo como votando para la gran persona de León. Estaréis todos absolutamente decepcionados porque el PSOE os ha decepcionado un día más. No, ya ves tú lo que preocupa aquí esto. Lo único, ya lo vi un poco por encima, me pareció Laufer, dije, ya cuando vi a César Vidal hablando en el tercer cabrón, dije, bueno, pues ya estaría. Nada, sin más, quería tirarte esta a ver si me recogías el guante, pero si ya tengo que explicar el chiste, no merece la pena. ¿Qué te está pareciendo este inicio de finales de conferencia? Para cuando la gente lo escuche llevaremos, yo creo que 4 o 5 partidos, pero he de decirte que por un lado está siendo una auténtica locura y por el otro, bueno, sí, Nueva York. Voy a decir una frase que pensé que no diría nunca, pero me están molando mucho los Knicks. Porque tienen problemas que todos hemos visto en cuanto a convención de plantilla, no tienen banquillo, tienen 2 agujeros en defensa gigantes, pero me molan porque están jugando como que no fuesen conscientes de que tienen esto y le están metiendo una paliza a Cleveland, que también tiene lo suyo Cleveland, y vienen como vienen de... O sea, Nueva York viene descansadísimo, Cleveland está dándose de palos con los Pistons hace 3 días, y eso también influye. Pero me está molando Nueva York, en plan de... Como dicen los americanos, juegan con una actitud y eso siempre me hace gracia. Y luego lo del oeste está siendo perdioso. Está siendo una auténtica locura. Por cogerte el guante de los Knicks, a mí me gustan. Desde mitad de temporada llevan haciendo las cosas bien. Están jugando un buen baloncesto. Karl Anthony Towns, yo creo que se ha convertido en el jugador que parecía ser en 2015, lo cual está bien. Menos en defensa. 11 años de... Menos en defensa, pero tampoco le pidas peras al olmo. Tras 11 años de carrera se ha puesto a hacer lo que le estaban pidiendo y lo que todos los analistas decían, joder, cuando este chico haga tal, ya verás cómo se va a comer la liga. Pues oye, 11 años le ha costado. No, casi nada. Digo lo de la defensa porque para los más vintage, los que estuviesen en aquellos P-Draft y demás de Towns, se hablaba como un paisano que podía defender del 1 al 5. Y ahí están los artículos y los días para los que los quiera visitar. Y ese jugador jamás os hablaba de defensa como que fuese... Pues, un nuevo Anthony Davis, en plan de un tío así versátil y tal, si le daba la gana, claro. Y me está molando lo que está haciendo con él el ataque, porque todos los problemas que tenía el año pasado en Nueva York, que era en plan de la son dependencia, lo están solucionando bastante bien, al menos en lo poco que se ve de baloncesto. Con una cosa muy sencilla que es darle el balón a Towns un poquitillo en el puesto y que genera a partir de ahí, y están encontrando cositas que me parecen bastante interesantes, la verdad. A mí me está gustando y yo que no soy muy fan de la decisión de los Knicks de desprenderse de Thibodeau, tú y yo creo que estamos en ese mismo barco, que no era el problema que acechaba a los Knicks, pero he de decir que Mike Brown lo ha hecho bien hasta el momento, no se le puede poner una pega, y también he de decir que los Cavaliers, pues oye, después de 7 partidos en 2 series consecutivas, lo normal es que se peguen la hostia en esta eliminatoria. Por otro lado, los Knicks se van a plantar probablemente en unas finales de la NBA sin que hayan tenido una eliminatoria mínimamente complicada. Sí, lo cual no debería decirnos nada porque esto lo hemos visto varios años en el oeste. Ha habido veces que los Cavaliers han llegado a las finales cuando su rival más duro ha sido Atlanta o Boston y cosas o aquellos Rockets a los que echaba cada año, con lo que no quiere decir nada. Sí que este año parece que pintan bastos porque lo que venga por el oeste, por muy quemado que venga... O sea, no estamos ante un caso del anillo de 2024 que llegue Luka Doncic con la lengua afuera. No, son equipos bastante más bastante más completos y que van a dar miedo a Satanás. Lo que viene por el otro lado, de hecho es una de las razones por las cuales hacemos el programa de esta semana, está siendo, yo creo que una de las mejores series de playoffs fuera de las finales de la NBA. Ostras, no sé si decir de toda la historia, pero estamos ante una rivalidad y 2 partidos que llevamos hasta el momento grabando, a la hora que estamos grabando, que yo no recuerdo una cosa así a nivel de intensidad, ¿eh? O sea, de intensidad y de calidad, porque la calidad de los partidos está siendo absolutamente
apabullante. Yo el lunes no quería, por una vez, no ser demasiado hiperbólico y lo hablé con Pepe y me limité a decir que antes de empezar los partidos que te parecía en la previa una de las mejores series con más hype de la década. Porque claro, no me quería ir más atrás para hablar de una serie de playoffs porque ahí estaban los Golden State Warriors contra LeBron James y no lo quería poner a ese nivel pre-partido. Luego, pues partido está siendo precioso. Ya te digo, por ponerlo un poquitillo en contexto, yo lo pondría más o menos a la altura de aquellos Golden State Warriors contra Rockets, por el hecho de que aquellos Golden State Warriors contra Rockets eran un equipazo contra de aquella el Harden sistema, que vale, que había más jugadores, como también los en estos Spurs, pero igual que estamos viendo un Wemby contra Oklahoma, eso era un Harden contra Golden State. Espero que el resultado no sea el mismo, me gustaría ver algún Game 7 competido en este caso. Pero está siendo precioso, tienes buen nivel de juego por ambos equipos. Hemos visto solo 2 partidos, pero ya hemos visto ajustes del primero al segundo, que aunque el ajuste sea muy básico, que es en plan de moledle a palos, está siendo bastante curioso. Estamos viendo decisiones arbitrales que harían vomitar a un mamut, porque, bueno, lo que hablamos siempre del cambio de criterio y todas estas cosillas para los dos lados. ¿No? Bueno, que hay un señor que le ha agarrado del pelo a otro y no ha pasado nada. Sí, no, está... Por muy largo que lleve el pelo, por Dios. Claro, estamos viendo a un 2 veces MVP que en el segundo partido estaba a su nivel, estamos viendo a un talento generacional como Wemby a un nivel espectacular y estamos viendo a Tony Brothers a nivel de leyendas. Es cuando pensabas que no le quedaban más partidos de estos, de repente llega el hombre el tipo dice, se ha reinventado. Sí, claro. Me parece fenomenal el tema de Tony Brothers. Aún no sé cuáles son las asignaciones arbitrales para este tercer partido. Espero que esté Scott Foster en este tercer duelo o en el cuarto. Sí, por meter a todas las leyendas ya en el saco. No, claro, aquí que sea como una película de estas de Marvel que van apareciendo todos en formato cameo, que entre también Tim Donahue, que rescaten a Dick Bavetta. Yo espero de verdad que aparezcan leyendas. Ya le faltó a Nolan en la película de Oppenheimer, porque yo pensé que iba a aparecer ahí, por ejemplo, Fermi, iba a aparecer pues como los Vengadores, con un cartel abajo, estrellas alrededor. Pero así me quisiste. Qué maravilla. Un poco eso, justamente. Te iba a decir una comparativa antes de arrancar con el programa, porque hoy venimos bastante cargados. ¿Me compras que Wembanyama es en ataque todo lo que fue Will Chamberlain, sí, en defensa todo lo que fue Bill Russell, y a nivel de actitud todo lo que fue Kareem Abdul-Jabbar, como la conjunción de los 3 pivots más grandes de la historia de la NBA? Sí. Porque iba dándole vueltas, estaba viendo el segundo partido y digo, es que es los 3 grandes unidos en un único jugador. Y si quieres ya meterle la cuarta, que es en plan la falta de respuesta que hay ante él, que había ante Shaq, es básicamente lo mismo que estamos viendo, porque es que no... Bueno, mira, muy bien tirada. No hay... No tiene sentido, encima... Me mola que haya pillado esta serie en este momento de los Spurs, porque conociendo la clase de magia negra que cobran en esa franquicia, seguramente en 3 años tengan un equipo que va a dar miedo al mismísimo miedo. Van a tener profundidad de banquillo, tiro, van a tener de todo, porque San Antonio funciona así, no queremos negarlo, lo inevitable. Pero me gusta que les haya pillado en este punto, porque el equipo es lo suficientemente bueno como para haberla acompañado hasta este punto, pero no lo suficientemente bueno como para parecer que es algo más que Wembanyama y 4 colegas. Y claro, eso desde el punto de vista de la narrativa es bastante curioso. Es decir, de coño. Y es lo que ha inspirado este programa de... Vamos a ver las ocasiones en las que mucha gente hubo un David contra un Goliat, en plan de un señor enfrentándose contra el imperio del mal. Y oye, me gusta que hayamos llegado a esta parte de nuestro Luke Skywalker, que es ahora mismo Wembanyama. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien tirado! Y es que en este programa número 79 hablamos de rivalidades, pero no entre equipos, sino entre ciudades y estrellas del otro conjunto. Porque lo de Wemby con Oklahoma City es personal y nada nos gusta más, así que, sin más dilación, arrancamos este episodio número 79 de Esto No Es Un Podcast NBA. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They ever heard you like that? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom!
Decía Sia Serrano hace ya muchos años que el odio deportivo es el nivel más alto de aversión recreativa que se puede sentir hacia un jugador de un equipo contrario. Se filtra en todo lo que les rodea. De repente te das cuenta de que odia sus anuncios, por ejemplo, su cara o la forma por la que pronuncian una palabra, su peinado, etc. Incluso si es exactamente igual, el peinado o su forma de vestir o lo que sea, al tuyo. Cosas que antes te parecían encantadoras de esa persona, de repente se vuelven intolerables. Tú, Javi, que eres un especialista en el odio, eres probablemente doctor honoris causa en odio. Este es un tema que hemos abordado mucho, el tema de las rivalidades, pero creo que nunca lo habíamos enfocado desde el punto de vista de un jugador contra una franquicia o un jugador contra una ciudad, y al mismo tiempo es algo que se ha dado curiosamente en varios momentos a lo largo de la historia de la NBA, y me parece bastante, yo creo que interesante abordarlo. El tema de Jerry West contra Boston, de Michael Jordan contra Detroit, todo este tipo de cosas que hoy vamos a ir un poco de cada década. Sí, y luego también tiene una parte. Solo se puede hacer este programa durante este año, porque en el caso de que gane San Antonio, en el caso de que gane Oklahoma, se podrá repetir hasta eternum, porque es lo que pasa. Pero en el caso de que gane San Antonio, hay que ir avisándoles de que todo esto que son la niña bonita de la NBA se les va a acabar el año que viene. Porque el año que viene vamos a odiarles a ellos. Sí se les va a acabar. Todas estas cosas que ahora es lo que pasa con el odio y el ganar. En plan, cuando tú pierdes, tienes adeptos por todos los lados. En plan, coño, ahí tienes Jesucristo, fue a clavarlo en la cruz y 2000 años después aquí estamos hablando de él. Pero si hubiese ganado... No, tú imagínate, claro, que gana Jesucristo. Claro, pues tú imagínate, si hubiese ganado, pues es lo que va a pasar con Wemby. En el momento que gane esta serie, si es que la gana, que yo creo que no, pero tengo cierta esperanza, va a ser al revés. Porque encima va a ser todo lo que no quieres. Porque va a haber 29 equipos que no lo tienen. Y va a haber la sensación de que encima han ganado por él. Va a ser el auténtico y el clásico que hemos tratado muchas veces en el podcast, odiar al gigante, odiar al distinto porque tú no lo eres. A ver, pero es que esto es, yo creo que la máxima más máxima del deporte. Es casi una ley de que para ganar, primero has de perder. O sea, y quizá el caso más paradigmático, excluyendo los inicios de carreras de muchos jugadores, de los años 60 y demás, es Magic Johnson. Él llega y besa al santo. Pero claro, pero quien le acompaña, que es Kareem Abdul-Jabbar, que debió ser el MVP de las finales de aquel año, es el que había perdido en múltiples ocasiones previamente. O sea, para ganar en esta NBA y en cualquier deporte, primero tienes que perder, primero tienes que darte de bruces contra el suelo, contra la leyenda de turno. Es extremadamente extraño que te encuentres a un Wembanyama que en su primera incursión en playoffs vaya a tumbar a la que parece ser la dinastía o el hegemón de este momento. Y luego tengo una comparativa para ti a futuro con Oklahoma. Claro, es que justo lo lógico es Stephen Curry. Lo lógico es que llegues y que seas la niña bonita porque juegas bien, no tienes esperanzas, tal cual, y cuando te conviertes en un Juggernaut, todo el mundo te odia. Pero como San Antonio está construido sobre lo opuesto a un cementerio indio, no sé cuál sería lo opuesto, pues es lo que pasa, llega Tim Duncan y gana. Pero bueno, pues ahora nos toca odiarles durante 10 años porque este señor va a ser, y es lo que puede pasar que estemos de nuevo ante un caso de Tim Duncan 2.0. Este señor llega, el primer año pues obviamente eso es un auténtico estercolero, el segundo tiene el problemilla del corazón, pero el primer año que tiene un equipo medio apañadete y que él está bien entre comillas, estamos viendo cómo llegan los últimos cuartos, pero es lógico porque es un niño, porque de nuevo es un niño, a estas edades no tenía que estar jugando estos partidos, lo hemos hablado también varias veces esto aquí. Pues está enfrentándose encima contra un equipo que por la... También ser muy justo con Oklahoma en esta rivalidad por muchas cosas evidentes. Es un mercado pequeño que no interesa a nadie, con lo cual todos los que no son de Oklahoma, que es decir, el 90% de la población mundial, no tenemos ningún tipo de lazo afectivo para con ellos. Lo encima vienen con todo el trauma de Seattle a sus espaldas. Tiene un MVP que para los americanos tampoco es suyo porque es un jugador canadiense y luego que encima para el aficionado neutral, como podemos ser todos los que somos de fuera, tampoco es el más atractivo por su manera de jugar. Sin quitarle un solo ápice de mérito, porque no, de nuevo, es un talento el sacar las faltas y ser más listo que el rival, pero entendemos todos, y que no, puedo hablar con Harden y con Embiid, que no es un estilo de juego que te gane muchos adeptos. Baloncesto industrial. Exacto. Y es que te pones a mirar y es que quizás el único punto de encanto / carisma, como quieras llamarlo, de toda la franquicia, igual es Caruso. O sea, es igual Caruso es el único elemento medio... Oh, casualidad, el hombre blanco. Claro, quizás es el único hombre medio querible de toda esa franquicia y de toda esa narrativa, porque es que hasta el general manager es un tío profundamente odiado por propios y extraños en la NBA.
salido precisamente de San Antonio. Te iba a lanzar una última antes de entrar ya en materia histórica, y es, voy a ir desarrollándolo poco a poco mientras lo voy pensando. Los Oklahoma City Thunder pueden convertirse, salvando las distancias, en lo que fueron los Pistons de finales de los 80, principios de los 90. Es decir, un equipo que va a ser recordado porque molía a palos a todos sus rivales cuando en ataque jugaban un magnífico baloncesto. Yo creo que pueden repetir el anillo de esta temporada. Quiero decir. O sea, pueden ser 2 veces campeones de la NBA con un base que, por su estilo, por su manera de ser o por lo que sea, no terminaba de gustar a todo el mundo. ¿Vale? Si a Thomas, Shai Gilgeous-Alexander. Que, por el camino, muelen a palos no solo al Michael Jordan que podamos establecer de esta época que pueda ser Víctor Wembanyama, sino también a las vacas sagradas de su conferencia. Denver Nuggets, Dallas Mavericks les ganó en su momento, como podría haber sido Boston Celtics y Filadelfia si no se hubiese cagado encima Nico Harrison. Pero no sé si me compras esta comparativa muy cogida con pinzas, Pistons Oklahoma, San Antonio Chicago. Sí, te la voy a coger más que nada porque simplemente por el hecho de que me hace muchísima gracia de repente ver a Hartenstein como un Bill Laimbeer actual, que su labor es coger, salir allí. Claro, que es que la mera Luthor palosa, está bueno. haciendo de Joe Dumars. Sí. Tienen cosillas. Pero, por un lado, aparte de porque acaben con ellos, también quiero que gane San Antonio y les empecemos a odiar porque es el lugar histórico que corresponde a San Antonio. Porque aquí, desde como A mí el anillo de 2014 me revienta por dentro. Claro, como apareció un mal mayor que era LeBron James, de repente todo el mundo como que éramos de San Antonio, qué bonito juegan, tal, no sé qué. San Antonio fue el equipo más odiado de principios de esta década. O sea, San Antonio era un equipo guarro, era un equipo invencible, era un equipo feo, porque era Quedaba feo. verles jugar. Sí, no, y de nuevo. O sea, el pinkwashing que se hizo con Popovich en 2014 Sí. no te lo firma ni cierto estado. O sea, es una auténtica barbaridad, porque tú los ves jugar en el 99, en el 2002, en el 2003, en el 2004, en el 2005, incluso el de 2007 aún te puedo comprar que hay cierta evolución porque se le da más manga ancha a Manu y a Tony Parker. Pero ese primera mitad del siglo XXI es terrorífica. Y ya ni meternos en los años 90 con David Robinson y Sean Elliott. Sí, es que a mí, que a veces que me viene el arrebato de historia cuando Pachulia hace lo que hace con el tobillo de Kawhi. Fíjate que ya poco tenía que ver con San Antonio, pero digo, es que hay un poco de venganza histórica aquí. Porque San Antonio tiene un señor que su única labor era poner el pie en donde fuese a aterrizar. Y, que le pregunten a Steve Nash. claro, es que... Y de repente dices tú, 2014, claro, el odio hacia LeBron es tan grande que hay una labor de pinkwashing porque de repente todos vamos con San Antonio cuando, señores, que no, que son odiosos, que sí, que ahora están jugando muy bien, que ahora mira lo que está haciendo Ginobili, que qué bonito es jugar, pero era una trituradora de carne. No. Cachondeo. Se habló mucho de todos los palos que se daban en los 90 porque todos de repente vieron que no puede ser Michael Jordan, pero sí que puede ser los Pistons, como lo analizamos en aquel programa. Pero los San Antonio Spurs son el último coletazo de todo aquello. O sea, es la última muestra de ese baloncesto que es la integridad física del rival me da exactamente igual. Fueron aquellos primeros San Antonio. Y por eso me gusta esta serie porque tienes muchas cosillas. Tienes el Juggernaut que es Oklahoma. Tienes el punto de que nadie queremos que se repita el anillo porque a muchos nos pasa. Joder, si no lo puedo repetir mi equipo, que es lo que va pasando una década, ¿por qué lo van a hacer esto? O sea, si yo que no puedo ganar 2 anillos seguidos, si no lo puedo hacer Boston y Milwaukee, si no lo pueden hacer Durant y Milwaukee y los Bucks aquellos de Giannis, ¿por qué lo va a hacer esta gente que encima su estrella tiene menos carisma que el mío? Bueno, pues porque te jodes, porque encima han tenido la buena suerte de que han llegado en el mejor momento físico que han tenido en 12 meses a estos playoffs, porque incluso están llegando mejor a playoffs que físicamente lo que ganaron el año pasado. A ver lo que pasa con Williams, cierto es... Cuando estamos grabando esto, sí. Dices, pues bueno, es que no nos toca odiarles. Yo espero que ganen, no porque me gusten más los Thunder o no, sino por las consecuencias que puede tener desde un punto de vista de contar la movida. Vamos a empezar, 20 minutazos después de haber dicho que vamos a empezar. Vamos a hablar de los años 60 rápidamente, que ya lo hemos tratado mucho, pero simplemente quiero traer aquí el caso de Jerry West y los Boston Celtics, porque me vi hace poco el documental de Prime de West, que es la hostia, es buenísimo. O sea, a nivel de entrevistas me parece a la altura del libro que sacó hace 2011 o así, que está muy bien. Supongo que dentro de 30 años una editorial en España lo traducirá, porque estará de vigencia hacer una traducción de un libro de hace 30 o 40 años. Ella que muera, y,
El día que muera Jerry West probablemente lo traduzcan, sí. Y que quiero destacar el hecho de cómo él psicomatiza tanto su odio hacia Boston, hacia la ciudad de Boston, que cuando llegan los Lakers a las finales de la NBA, él no es capaz de entrar en el Boston Garden, se queda en el hotel. Me parece como ya el sumum de odio tanto a esto que me produce malestar físico. Es que si tú, esto sacando datos, igual me he comido algún error porque soy la persona más inútil para Basket Reference, pero claro, cuando tú pierdes finales en el 62, 63, 65, 66, 68 y sobre todo 69, cuando promedias 30,5 puntos, 5,6 rebotes, 5,1 asistencias y encima eres se lleva el MVP en una, pero yo creo que es realmente el mejor jugador en pista. El primer MVP de las finales y único. Se lo lleva él, que es en la única derrota. Correcto. Es terrorífico. No, y yo creo que incluso lo es en 2, porque también allí las del 68, ojo con las cosillas que pasan, es que es normal. Es que cómo no vas a odiar eso. Es que seguramente cuando los Lakers por fin cogen en el año 85, baten a los Celtics después de 860 derrotas con él, es que yo no me creo ni siquiera que Magic, Pat Riley o Karim fuesen las personas más felices del mundo en este día. Tuvo que ser West. Es que no puede serlo de otra manera. Y es No he leído lo suficiente para ponerlo en perspectiva en la época, porque también de aquella la cultura deportiva era un poco extraña, un poco distinta a la de ahora, en el sentido de se admiraba más al que gana, no se tenía tanto osco al que gana como puede pasar ahora, que está todo bombeado por las redes sociales. Pero si en algún momento tienes que ir con un jugador contra el imperio del mal, tiene que ser con Jerry West contra los Boston Celtics. Porque más allá de todo tienes el punto de plan, obviamente, es el blanquito, es el que está en la ciudad molona, pero es que Boston es una franquicia que si te pones a mirarlo, y más allá en plan de toda la inclusión que sí que tiene la franquicia, aunque no la tenga la ciudad, no tienes absolutamente nada para gustarles. Bill Russell no era un tío que hiciese absolutamente nada por gustar. Reza Auerbach, todo lo contrario, todo lo que puedes hacer para que lo odiesen y tuviesen asco, lo haría, desde la arrogancia a todo lo que te da la gana. ¿Qué tienes como jugador carismático? Cousy, al principio, Henson, que parte de un tío bonachón. Que cae en el estereotipo de jugador blanco estrella perfecta, un poco como Jerry West. Claro, es que si estuviésemos tratando esta realidad al día de hoy, el 90% de la población mundial te estarían con camisetas de Jerry West. Porque quieres acabar con el tío que te ha ganado 8 anillos en 11 años. Por cerrar el tema Jerry West, que está muy trillado, e insisto, recomiendo no porque esté en Prime, sino porque es bueno de cojones y si no os leéis el libro, una frase de Bill Russell que le dijo a Jerry West, no sé en qué momento, pero se me quedó grabada lo de: si pudiera pedir un deseo, desearía que fueses feliz para siempre. Que es un poco un día. El resumen de lo que es la pobre... Un día, claro, la pobre vida y la pobre carrera de Jerry West, completamente atormentado por el trauma que para él es no haber podido jamás ganar a Boston como jugador. Que es dramático. Sí, porque lo bueno que tiene el deporte es que luego te pones a mirar todas las historias alrededor y todos tienen su momento de ganar a la bestia. En plan, obviamente lo que pasa con los Celtics y los Lakers en los 80, lo que pasa con Michael Jordan y los Pistons, LeBron con Curry, los Lakers y los Spurs en plan se ganan unos a otros, el propio Nowitzki tiene la redención de ganar el solo anillo. Todos en la NBA tienen una historia de redención, menos Jerry West. Sí. Pasamos rápido a los años 70, que francamente no le importa a nadie. Aquí podemos destacar Kareem Abdul-Jabbar contra Boston por el tema de Milwaukee, pero no le importa a nadie. Rick Barry porque odiaba a todas las ciudades del mundo. Bueno, ya hemos hablado mucho de los años 70. Años 80. Yo aquí te traigo, más allá de la rivalidad Lakers-Boston, que ya está muy trillada, Bird contra Filadelfia y Andrew Toney contra Boston, que la hemos tratado recientemente, pero me parece como un odio, digamos, de una ciudad contra un jugador, no de un jugador contra una ciudad como hemos visto ahora con Wemby, como por el caso de Oklahoma, quiero decir. Sí, porque encima tienes el puntillo que, de nuevo, para el que lo quiera profundizar un poco más, tenemos el antepenúltimo podcast, que espero que se borre de internet y que no lo pueda escuchar nunca nadie jamás. Pero de nuevo, volviendo a lo de antes, aquí tienes las victorias de ambos lados. Lo que no tiene West aquí pasa. Tienes a Dr. J que gana a Boston que les gana de vuelta, y decir, es lo lógico, tiene esta cosilla. Pero claro, cuando lo planteamos en el podcast, yo te decía que me costaba hacerlo con los 80 porque realmente este punto de el jugador contra la ciudad no lo tienen hasta el final prácticamente de la década. Porque no se puede hablar de... No hay un Karim contra Boston, porque coño, ya está Magic allí con él. No puedes hablar de un Bird contra Magic porque, de nuevo, eso viene o contra los Lakers porque ni siquiera es esa la narrativa. Con lo cual,
fíjate tú, lo más parecido a lo que dices tú del caso de Filadelfia. Quizás se podría hablar, pero es que ni siquiera, porque puedes hablar de las Torres Gemelas contra los Lakers, pero claro, tampoco, porque ya eran 2 paisanos contra ellos. No, los años 80, salvo el siguiente que voy a decir, es más choque de equipos, choque de proyectos, choque de ciudades incluso. Porque ahí no estaba quizá tan personalizado como a día de hoy tenemos la cobertura mediática o cómo se ve el deporte. Pero hay una que sí que te quiero destacar de los años 80, que es el de Isaiah Thomas contra Boston o contra los Celtics, por el hecho de las veces en las que se enfrentan en repetidas ocasiones a partir del 85 en playoffs, el estilo de cada uno de los dos equipos y sobre todo la personalidad de Isaiah Thomas respecto de Larry Bird, que no lo tragaba y que, casualidad, en los Pacers se lo acabó tragando con patatas. Wow, es que todo lo que rodea a Isaiah Thomas y esos Pistons es tan difícil de analizar, porque por un lado es evidente que de todas las estrellas de esa década, y cuando hablo de estrellas te hablo de las 3 tochas, te hablo de Bird, de Magic, de Jordan, no te voy a meter ni siquiera a Dr. J ahí. Es evidente que para mí está al nivel de esos 3 bichos, lo mire por donde lo mire, está al nivel de esos 3 bichos, pero es el que peor acompañado está de todos ellos. No, aunque tiene buenos jugadores, aunque sí, Laimbeer es un eterno tiene un infravalorado. Muy buen equipo, pero no tienes a un Scottie Pippen, no tienes a un Kevin Hay, no tienes a un Karim barra Magic. Creo que Laimbeer es un jugador, y fíjate que me duele decir esto, es un jugador infravalorado porque más allá del meme de los palos que pegaba, era un señor jugador de baloncesto, primero Aguirre, luego Dumas son grandísimos jugadores de baloncesto, pero no tiene ese clarísimo tío que según le ves dices, coño, este es un Hall of Fame con patas. Pero a la vez es odioso. Por eso te decía por eso te decía lo de Oklahoma. Sí. Es que tienes a Shea, y luego tienes a Jalen Williams que aparece un día, Chet Holmgren que aparece un día, pero no todos. Sí, en plan que tú les ves y dices, coño. Una especie de John Saley. Son evidentemente all-stars. En plan, tú ves a Holmgren y porque ha tenido mala suerte de nacer con Wemby y encima tener ese, al menos de momento, evidente bloqueo mental que tiene contra él. Pero no es un pepino de estos que dices, en plan de, esto es un Hall of Fame en el momento que lo ves. Y esa parte es... Isaiah Thomas, si no fuese Isaiah Thomas, tiene todo para ser uno de los jugadores más queridos de la historia de la NBA. Pero lo tendría todo. Salvo cuando abre la boca. Salvo que es un completo imbécil. Y es mala persona, pero si lo abstraes, lo tiene todo. Es el jugador con un talento que, de nuevo, porque Magic no cuenta... Es el primer base moderno es el mejor capaz de anotar. Si cogemos base como la imagen que tenemos todos en un base en la cabeza... Es decir, quitas de fuera a los Magic y a esta gente, es el mejor base de la historia. En los bases, como se entiende como Chris Paul y esta gente, es el mejor base de la historia. Sí. Dejo fuera la ecuación a Magic porque Magic no cuenta, LeBron no cuenta y Stephen Curry es otra cosa que es muy distinta y es una cosa única que ha redefinido la posición. Como base es el mejor base de la historia. Y te queda una franquicia a la que ni siquiera él quería llegar, que literalmente se puso a insultar al general manager para decirle, a mí no me cojas, y el general manager muy sabiamente dijo... Me la pela como si te cagas en mi madre, que te voy a elegir el primero. Se queda ahí, se va a convertir en un equipo a su imagen y semejanza. Y cuando ve que la manera para ganar es la que es para ganar, es decir, muy cerraditos en defensa y luego en ataque, yo os dejo durante 3 cuartos que hagáis vuestras cosas y os hago importantes. Y en el último os voy a desguazar yo solo, que voy a llegar aquí fresqueto. Es que lo tiene todo. Y encima es que se enfrenta a todos los imperios. Porque se enfrenta contra los Lakers, se enfrenta contra los Celtics, se mata palos contra los Bulls, incluso, coño, las series previas que ya están dando sus coletazos, pero bueno, otra cosilla, con los equipos incipientes, con aquellos Filadelfia, con el primer amago de contra Cleveland, los Blazers claro. En las finales del 90, que eran un equipo del copón. Sí, y de nuevo, mucho más atractivos y bonitos que ellos. Pero claro, entre ese punto de que se toma insoportable, que la narrativa de nosotros contra el mundo mola un montón hasta que ganas, lo que hemos dicho antes, y que la última vez copiada de los Oakland Raiders, porque ni siquiera son los Bad Boys originales, es una narrativa que compran de un equipo de la NFL, les hacen ciertamente odiosos. Sin tener que serlo, porque de nuevo, sí. Te pones a mirar lo que consigue Isaiah Thomas, el época que consigue, y es de las hazañas más admirables en la historia de la liga. Una pena que dejas una de las peores frases para la historia, que es Larry Bird es un jugador de baloncesto muy, muy bueno, pero si fuera negro sería simplemente otro tipo, dicho en las playoffs de 1987, y al año siguiente, cuando los Pistons ganan la eliminatoria ante Celtics en las finales de conferencia, Boston se pira de la cancha sin tan siquiera
saludar, que es lo que posteriormente harán los Pistons cuando se enfrenten a los Bulls y les ganen. Ya ellos se lo reprochan, mientras que con los Celtics no pasa absolutamente nada, simplemente porque McGill, que queda un poco descolgado, parece que saluda, pero no, se hace exactamente lo mismo, y esto lo hizo un aficionado de los Celtics. Pero de nuevo, algún día, no sé si cuando se muera o cuando eso, habrá que poner en valor su figura, porque si Thomas es un bicho. O sea, tú no puedes plantificarte con esa estatura y esa manera de jugar en la conferencia más dura de la historia, pelearte contra todos y ganarlos absolutamente a todos, y la última llegar a las finales contra el otro bicho y también ganarlos. Es que no tiene sentido. Es la Margaret Thatcher de su generación. Sí, básicamente. Y pasamos a los años 90, que en extensión sería casi el final de los 80, pero bueno, como se toca techo en los 90, vamos a hablar de ellos, que es Michael Jordan ante Detroit Pistons. Por todo lo que ya se sabe, por los libros que recientemente también se tradujeron al castellano, a pesar de que se publicaron en 1992. Y son ciudades cercanas, Detroit y Chicago, las cosas como son. Tenemos una ciudad postindustrial como es Detroit, tenemos una gran metrópolis de esa zona del Midwest como es Chicago, y tienes a Isaiah Thomas, que es de Chicago, y a Michael Jordan, que es el rey precisamente de Chicago. Lo que se produce evidentemente en esas diferentes eliminatorias ya lo sabemos de sobra, pero es un odio de Michael hacia Detroit y de Detroit hacia Michael que inicia la era, ahora sí, de la personalización de una estrella contra otras ciudades. Es que en todo mito del héroe, que es en lo que hemos basado toda la cultura de la civilización occidental desde prácticamente Grecia, tienes el punto del palo inicial. O sea, es todo lo que hemos hablado incluso de lo que hemos dicho, lo que has dicho tú al principio del programa, en plan de tienes que perder antes de ganar. Eso es lo que significa Detroit para Michael Jordan. Y es curioso y paradigmático que lo hablemos justo en este podcast, que hablamos de el jugador contra una ciudad. Porque por muy válida que esté la historia y que no sea tan así, ciertamente cuando le ganas es cuando deja de ser el jugador contra la ciudad. Es todo esto que sí, que tiene mucho de pinkwashing, que tiene mucho de cultura americana, de no eres nada sin tus compañeros, sí que está basado en cierto punto de verdad. Michael Jordan, él solo no podía ganar a los Pistons, porque no puedes ganarle tú solo. No. Porque no hemos visto, claro, quitando LeBron aquel año, nunca hemos visto que el jugador gane a la bestia. Y eso, perdona Javi que te corte, que en esa época era mucho más sencillo que un solo jugador marcase las diferencias, al contrario que en la actualidad. Es decir, antes era más fácil que un Michael Jordan, salvando, insisto, mucho las distancias, estoy haciendo un paralelismo muy rápido, que un Michael Jordan te pudiera ganar una eliminatoria, y ahora es impensable que si se lesiona Jamal Murray de los Nuggets, si se lesiona Chet Holmgren de Oklahoma, si se lesiona Stephen Castle en San Antonio, veamos a la estrella de turno llevar al equipo a ganar la eliminatoria, porque los equipos son mejores. La clase media ha mejorado enormemente. Y los entrenadores también saben cómo explotar mucho mejor las virtudes y defectos de sus rivales. Sí. Te quiero llevar la contraria muy fuerte, pero me está costando, no puedo. Sí, claro, es que encima es que tenemos el ejemplo perfecto hace menos de 10 años, que es aquellas finales de LeBron contra Golden State, que es precioso, pero te pegas de ostras contra la realidad. Y es lo que le pasaba a Jordan. No vas a poder ganarlos tú solo, porque es, entre comillas, muy fácil cubrir a un solo jugador. Que sí, que ese jugador te va a hacer 38 y pico, 38 puntos, te va a hacer 39 puntos, te va a hacer 60 en un encuentro si quieres, te va a hacer maravillas, pero no te va a ganar solo. Porque va a haber un momento en el que o el físico va a caer, o simplemente tus secundarios van a aportar 10 puntos que son completamente diferenciales y que tú no tienes en tus manos. Y por eso parece que siempre sea como el ejemplo más conocido por todos de un jugador contra un equipo, cuando así lo entiendo, porque es la magnitud de Jordan, no alcanza a nadie, pero es un caso en el que no gana el jugador. O sea, es porque Jordan no gana. Cuando gana es cuando aparece todo el elenco alrededor, cuando él se da cuenta de que por mucho que te maces, por muchas pesas que hagas, por mucho que vayas a resolver contactos y golpes, o la pasas, colega, o te van a hacer trizas. Sobre todo con un equipo como aquellos Pistons, que era tremendamente coral en absolutamente todo lo que hacía. Sobre todo en ataque, que es lo que siempre se olvida. Por avanzar un poco y por no repetirnos mucho el tema Chicago Pistons, que está trilladísimo, te iba a traer Olajuwon contra los Spurs por precisamente ese pique que había entre el africano y David Robinson, fundamentalmente en esas eliminatorias finales de conferencia oeste 1995, donde David Robinson emerge como el MVP y Hakeem Olajuwon, que era, yo creo, en ese momento para mí, el verdadero MVP, porque era el mejor jugador de la NBA en ese momento, se miden en unas finales de conferencia. Hakeem
en esa eliminatoria a los Spurs le hace 35 puntos de media, 12 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones, un poquito parecido a lo que puede hacer Wembanyama. Y en el primer partido le hace mierda a David Robinson porque le deja en un 29% de acierto en tiros de campo, mete 21 puntos, pero la mitad de sus puntos son desde el tiro libre. O sea, si hay el típico partido de declaración, de statement, sin duda es este. Y también un poco impulsado por el odio hacia lo que veníamos hablando antes, representaban los San Antonio Spurs de aquella época, que no eran en absoluto lo que posteriormente se convertirían de hoy el epítome de lo coral, de la apertura de Estados Unidos al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, siempre que se habla de un pivot que pueda hacerlo todo en ataque, evidentemente ahora lo que te viene a la cabeza es Jokic. Y cuando vas a lo fácil, lo que te viene a la cabeza es Chamberlain, porque vaya 50 puntos, ¿qué coño os vas a decir contra eso? Si alguien se quiere poner un poco más vintage o ser más vinagres, pues te habla de Karim, que era una fuerza de la naturaleza, o de Shaq, que era imparable. Pero en cuanto a exhibición ofensiva de un pivot en una serie, le doy la Olajuwon contra, encima precisamente, David Robinson, que igual es Tidwin, el mejor pivot defensivo de esa era, es que le ha... Yo tengo un amor-odio con David Robinson, tío. Sí. Es que No para mí es top 1 de jugadores con menos carisma en la historia de la liga. En un carisma forzado al mismo tiempo. Es un arroz blanco. ¿Qué va? Es que es un arroz blanco. Es que no un arroz blanco que no he hecho ni un poco de sal ni un poco de pimienta para nada. Es el macarrones con tomatico de la NBA. Pero de nuevo, qué buena. Me cuesta, porque de todas las series que estamos hablando es la que menos he visto. Creo que la he visto una sola vez esta serie, tener igual 17 años, y de la que menos he leído, porque básicamente no hay nada de literatura alrededor, más allá de la ocasional biografía que puedes encontrar de Olajuwon. Es la única serie que, porque está la narrativa de si Michael Jordan no se llega a retirar, Olajuwon no hubiese ganado nunca un anillo. Si tú te ves esta serie, dudas mucho de esa afirmación. Dudas muchísimo. Por eso la traía. Sí, tienes cierto punto de decir, en plan de igual le vino bien el desaparecer esos 2 años, que obviamente esos Bulls eran una cosa increíble e imparable. Pero invito a cualquiera, creo que si no me equivoco es el segundo o el tercer partido de la serie, ponéoslo. Sí. Porque, digo, O sea, por eso lo queríamos traer aquí. Y de nuevo, no tiene tampoco tanta prensa, porque esos Spurs eran los Spurs que van a ser a raíz del verano siguiente, cuando se lesione Robinson y llegue Duncan, y no iban a ser esa barbaridad, pero era un equipo serio de cojones. Un equipo que literalmente no sé cómo puede deshacerse como un azucarillo solo por un par de una lesión y un par de movimientos un poco extraños, pero lo de no tiene sentido. O sea, sí que se habla de él, porque sí que se habla de él, los MVPs y los anillos, sí. Pero tú digo, es que cuando lo pusiste, lo estuve repasando. No tiene sentido lo que hace en esta serie. No, que lo hace mierda. Sí, o sea, que es que lo destroza a David Robinson y a los Spurs. Es que puede tener un vídeo de 40 minutos de highlights de toda la serie. Sí, es una barbaridad. O sea, es la mayor prueba de odio hacia una franquicia y lo que puede significar. Como también la siguiente con la cual cerramos los años 90, que es Reggie Miller contra los Knicks. Súper trillada, pero también donde el motor es el odio. Y es el odio porque medirse a los Knicks... Hay luego un par de nombres que he traído para volver a hablar del conjunto neoyorquino. Es algo distinto. Y es algo distinto ganar a los Knicks en su casa en esos años 90, donde es el renacimiento de Nueva York, donde toda la cultura estadounidense se gira alrededor de Chicago y de Nueva York, porque era un equipo que al fin dejaba de dar asco. Qué pobre Reggie Miller, ¿eh? Es que si hay un paradigma de buscar la palabra infravalorado o pasado por encima en la historia, lo buscas en la enciclopedia y te aparece el pobre, porque es que ni siquiera es el mejor jugador de baloncesto de su casa. Es que no. A mí eso me encanta. Oye, ¿por qué la gente no habla tanto de Reggie Miller? Coño, porque la gente habla de su hermana. Y te pones a mirar, y aparte de que es un carrerón histórico y que es un jugador tremendamente longevo, porque siempre que hablamos de longevidad nos vamos pues a los caros evidentes, nos vamos que sea a Karim, nos vamos a LeBron, nos vamos a otros jugadores. Reggie es un tío que en los 80 ya está dando guerra, y en el 2008, cuando los Celtics arman aquel equipo, Dennis trata de convencerle de que vuelva. O sea, estamos no me la sabía, tío. 20 años de... Sí, y esto dicho por Dennis, que lo comentó no hace tanto que Ray Miller que habló del teléfono que le pegó. Pero claro, tienes un muy buen equipo. Es lo que hemos hablado un poquitito antes de
de Isaiah Thomas, pero claro, sin alcanzar ese techo de básquet. Es un muy buen equipo, es un equipo muy bien entrenado, tanto en la época previa como en la época de Larry Bird, que juegan guay al baloncesto. Lo que se habla de baloncesto ético, especialmente en aquellos 90, es prácticamente una excepción de lo que había, pero claro. Estaban los Bulls y estaban los Pacers, como dos, bueno, y Houston Rockets también, evidentemente. Y luego, claro, te comes a estos Knicks y luego te comes a aquellos Bulls que lo coge Michael Jordan siempre dice que es el mejor equipo al que se enfrentaron durante los 90 en eso, pero es que no contentos con eso, cuando ya no tienes ni que enfrentarte a los Knicks y a los Bulls porque han desaparecido y por fin llegas a unas finales que tienen más que merecidas, te encuentras contra aquellos putos Lakers. Es decir, a mí siempre me gusta rescatar eso que dijo Juanma de que los Pacers fueron el único equipo que verdaderamente le puso en aprietos a los Lakers de la trilogía. Es decir, ¿qué peor suerte? Dejando a un lado de lo de Jerry West que ya hemos comentado, ¿qué jugador ha tenido peor suerte en su camino al anillo que Reggie Miller? A ver, aquí te habría que preguntar si Reggie Miller verdaderamente merecía haber ganado un anillo en detrimento, por ejemplo, de Pat Ewing. Sí, para mí sí. Vale, yo aquí, mucho que me pese, por mucho que me guste Reggie Miller, yo creo que lo mereció mucho más Pat Ewing que Reggie Miller. Reggie Miller tiene mucho aura de playoffs precisamente por haberse medido a los Knicks y por haber tenido al Madison completamente en contra. En el 94 pierde, les gana en el 95 en el séptimo partido tras hacer la locura esa de los no sé cuántos puntos en no sé cuántos 8 puntos en 8,6 segundos. Eso. Luego se vuelven a enfrentar en el 98, gana Indiana. En el 99 le ganan los Knicks y en el 2000 gana Indiana para meterse en las finales de la NBA y a partir de ahí ya muere la rivalidad porque los Knicks implosionan. Pero es un ir y venir, pero solamente en playoffs. Y sin ninguna trascendencia real por el campeonato porque ninguno de los dos equipos gana el anillo. Pero es un odio que es de lo poco que dura hasta el día de hoy. Cada vez que Reggie Miller tiene un partido no sé si en ABC, en ESPN es donde está, le siguen abucheando, que me parece magnífico. Es que eso es lo que te hace saber que eres grande. No has ganado el anillo. Y de nuevo, es que incluso narrativamente, cuando se habla de los jugadores más importantes de la historia sin anillo, que se menciona siempre a Barkley como indudable número 1, o sea, pues tiene 3 veces más talento que Reggie Miller, pero si miras los esfuerzos hechos para alcanzar ese anillo, porque todos sabemos lo de la carrera de Barkley con sus días, sus venidas, su ahora quiero jugar, ahora no quiero jugar. Reggie Miller, lo que decía antes de la longevidad, era un martillo pilón. Siempre estaba ahí haciendo sus cosillas. Y el primer año que tiene un equipo medio decente, coño, es que se planta en unas finales. No sé, me parece que de todos los casos que estamos hablando de un jugador contra el mundo, si el primero es Isaiah Thomas, es como tiene que ser Reggie Miller. Porque encima es que fue contra muchas ciudades. Porque de nuevo, tú has destacado la realidad contra aquellos Knicks. Pero es que luego tienes también que comerte a esos putos Lakers. No sé, me da cierta lástima el pobre Emil. O sea, habrá que dedicarle un programa quizá. Sí, el siguiente de infravalorados va a ir de cabeza. Sí, va Reggie Miller. Años 2000, tengo aquí una cosa muy rapidita. Kobe Bryant contra Filadelfia porque era de Philly y renuncia un poco a eso por el hecho también de las finales de 2001. Pat Riley contra los Knicks por el hecho de dejarles tirados otra vez a un equipo e irse a Miami Heat. Shaquille O'Neal contra San Antonio Spurs, que sí que me parece muy interesante y muy infravalorada y que se pasa mucho por alto por el tema de Duncan y Popovich, porque las tuvieron tiesas no, creo que no. de los años creo 2000. Que se pasa por alto por Kobe Bryant. ¿No me compras esa rivalidad? No, te la compro y te doy la razón, pero la razón por la cual no se habla de un Shaquille O'Neal contra San Antonio Spurs es Kobe Bryant, porque la gente como tiene ese imaginario de que Kobe Bryant era Michael Jordan, que en cierto punto puedo entender la comparación, no lo es en 2000. Vale. Claro, y cuando hablan de Shaq y Kobe se piensan que siempre fueron Shaq y Kobe, pero no, un momento que era Shaq y luego si eso ya parecía Kobe. Por eso en esta realidad sí que me parece que es Shaquille completamente contra San Antonio Spurs. Luego no, luego ya va acompañadito del niño de la mano. Pero al principio... Vale. No. Vale, y aquí te añado Dirk Nowitzki contra San Antonio Spurs en la primera etapa, porque lo tengo aquí apuntado. Entre 1999 y el año 2002, Dirk Nowitzki pierde 15 partidos contra San Antonio. O sea, 15 partidos. Y ya en 2023 le gana también San Antonio a Dallas en playoffs y se resarce en la siguiente eliminatoria que tienen, que es en 2006, cuando los Mavericks se cargan a los Spurs que venían de ser vigentes campeones. Y aquí es cuando llegamos al punto que te he estado preparando antes de que habría sido Reggie Miller si hubiese ganado ese anillo. Dirk Nowitzki. Porque este es el hombre que muy buena. Es el hombre que está completamente solo durante toda su carrera. De hecho,
¿Tiene el récord de más victorias sin un compañero All-NBA en playoffs, si no me equivoco? Sí, que sí. Estoy diciendo de memoria. Y no tiene el récord de más victorias sin un compañero All-Star porque apareció Jokic años después. Pero es lo que... Estaba solísimo. Y en el momento que tenía alguien bueno al lado, como es Nash, cogen y te lo traspasan. Que vale, que sí, es el meme, no era Steve Nash todavía, lo que tú quieras. Pero es de nuevo, lo que decíamos antes de Reggie Miller en aquel que era completamente insufrible, está peleándose contra todos, es lo que tuvo que comerse el pobre Nowitzki durante toda su carrera en el oeste. Y luego encima, incluso dentro... Y esto es más propio que lo digo en alemán que un español, pero bueno, ya me conocéis. Toda la narrativa que hay cuando se habla en plan de él o Pau Gasol de cuando se gana, coño, Pau Gasol que se está muriendo de asco en Memphis, ni siquiera eleva en ningún momento de su carrera a los Memphis Grizzlies hasta las cotas que eleva Nowitzki a Dallas, no todavía cuando el anillo, sino en temporadas anteriores. Y los anillos que pagan a Pau Gasol es yéndose a los Lakers, y lo que gana Nowitzki lo gana en su puta casa. O sea, Nowitzki es... Después de haber perdido y después de... Acuérdate el vendaval que hubo en 2007 cuando les eliminan los Warriors. Claro, y Nowitzki es el auténtico underdog de principios del siglo XX. Porque es el que se está comiendo él el peso de una franquicia a sus espaldas, siendo un jugador con evidentes limitaciones, que es como, por ejemplo, ni sabía ni le apetecía defender, pero en ataque era, lo que hemos dicho antes de Olajuwon, de que se pasa por encima, Nowitzki en ataque era tan bomba. Era tan bueno. Es que ahora se nos pasa mucho porque tenemos a Jokic, y Jokic es precioso de ver, es bonito, no solo es lo que mete, es lo que pasa, es... Y tiene el punto eso del flow, en plan de que tú le ves jugar y te enamora. ¿No ves que era una bomba que no tenía ningún tipo de sentido? En plan, te anotaba de cualquier manera, en cualquier circunstancia, contra cualquier jugador. Y de nuevo... Y lo rompedor que era, a principios del siglo XXI, un jugador de 7 pies haciendo las auténticas barbaridades que hace, que ahora estamos completamente inmunizados ante ese tipo de jugadores, pero entonces era como ver un ordenador en el siglo XV. Sí, y no quiero quitarle ningún mérito a Jokic, y perdón por la comparación, pero es que me parece la más evidente de todas. Pero la gran rivalidad que tenemos con Jokic es con Embiid. Y de nuevo, que sí, que es un MVP, no queremos aquí desprestigiarle, pero tú piensa con quién se estaba partiendo la cara todas las noches Dirk Nowitzki. Piensa los pivots. Kevin Garnett, con Tim Duncan, Pau Gasol, con Shaquille O'Neal, y luego ponte a hablar también de los cuatros, que también tenéis en esto, porque... Claro, yo estaba hablando de eso. Claro, porque luego en temporada regular también tienes que enfrentarse con aquellos Sacramento Kings, que de nuevo son un meme, pero de aquella en 2002... Bueno, se enfrentan contra ellos en playoffs, si no me equivoco, y les ganan. Claro, y de nuevo, ponte tú con Weber, ponte tú con Garnett, que son todos los días, y ya en un oeste completamente estaqueado hasta el infinito. Y cuando te venías a visitar el este, porque te tocaba visitar el este, ya en su parte final de carrera tienes que convertir a un Dwight Howard y estas cosillas. Es decir, Nowitzki no tiene ningún tipo de sentido. Y cuando se hace más meme de lo que pierde LeBron James que de lo que gana Dirk Nowitzki. Porque Sí, esas finales eso me parece... son las que más he revisitado en mi vida, porque son divertidísimas de ver. Brian ¿Y por qué te gusta ver caer a Cardinal LeBron? juega minutos significativos en esas finales. Jason Terry es un elemento disruptor en esas finales. El segundo mejor compañero que tiene Nowitzki es Keith Acabao en el final de su carrera. Y gana porque Nowitzki es buenísimo. Es increíble. Antes de ir con LeBron y Boston, que lo estás deseando, voy a mencionar rápidamente para no incidir mucho. Curry, odio en la ciudad de Houston porque les ganan en 2015, 2016, 2018, 2019 y en 2025 ya, que es la ñapa. Incluso con remontadas, la de 2018 y la de 2025, que pierden van abajo y consiguen remontarles en el séptimo. La rivalidad yo creo que toca su punto álgido, no sé si te acordarás, Game 1 de semifinales de conferencia año 2009, que es la última de Chris Paul y James Harden, que es un auténtico partidazo que se resuelve después de que los árbitros, oh sorpresa, beneficien a Golden State, que es con Kevin Durant, con Klay Thompson, etc. Es que todo lo que hemos ido preparando. Quiero pasar rápido con Curry, que vamos un poco No pillos de voy a ir tiempo. con Curry. Es que te decir, es que no quiero ni poner el foco en él porque luego es tan feo lo que pasa con Harden, que es que sus rivalidades me dan exactamente igual. Muy bien, Curry. Bien. Perfecto. Vale, LeBron contra la ciudad de Boston desde el año 2007, 2008 hasta 2012, que es la última vez en la que se enfrentan, digamos, con ese equipo, porque luego se volverán a medir en años venideros, pero no es lo mismo. Ese LeBron antes de ganar y esos Boston Celtics después de ganar o con ese Big Three. Pues no es lo mismo, no es la misma narrativa.
Solo voy a, Tú has tardado mucho en darte la mano con LeBron James. solo voy a hacer un comentario que es que le hicieron mudarse de ciudad. O sea, no es que le echasen de su franquicia, le echaron de su casa. Que él es de Akron. Me parece... Le echaron de su casa. Me parece ya como el tope de odio de un jugador a una ciudad y de una ciudad a un jugador. Porque acuérdate de la camiseta de Rondo en los playoffs de 2012 de LeBron y Savage. Sí, correcto. Y que luego se da la mano en los Lakers y me parece una historia de redención preciosa. Pero de nuevo, no sé. No hay mejor manera para entender el odio a LeBron. Y lo que hemos hablado mil veces de cómo llega siendo cuenta. No hay mejor manera de entender el odio a LeBron que en todas estas historias que todo el público vamos siempre con el pequeño, vamos siempre con David contra Goliat. La gente iba con Goliat. Porque de nuevo, soy aficionado a los Celtics. Es la primera vez que me hicieron feliz ese 2008 en mi vida, mi equipo. Era un equipo odioso, Boston. O sea, Paul Pierce es un coque insoportable, Garnett está como una regadera, a Ray Allen no le quieren ni en su casa, Doc Rivers era... Rayon Rondo 3/4 de lo mismo. De aquella Rayon Rondo se le quería un poquitivo porque era el que te hacía un poco divertido de ver aquel equipo. O sea, esa parte, lo de Rondo viene después. Y aún así, la gente estaba odiando al chaval que está jugando para el equipo de su ciudad completamente solo y que está haciendo barbaridades. Pero bueno, se tuvo que mudar. Y lo odiabais de una manera Era buenísimo. que no estaba escrito. Es que era buenísimo. Claro, lo siento. es que era buenísimo. Lo siento porque esto es... ¿Sabes? El Javier de 18 a 24 años me estaría arrancando ahora la cabeza porque estabas viendo los partidos y ves que era el mejor jugador de la serie. Pero no lo querías reconocer. Qué maravilla. Obviamente, Me pero parece era el increíble. mejor Ese jugador de la odio... serie. Y era el miedo en plan de... Vuelvo un poco sobre la introducción que decía Sia Serrano. Lo odias, incluso aunque se parezca a ti, lo odias. Sí, es que llevas 20 años sin ganar un anillo. Que va Boston 20 años sin ganar un anillo. Tienes la primera opción y de repente estás viendo que se puede ir todo a tomar por el culo, tanto el anillo como luego las posibles reediciones del mismo, que luego no se acaban dando porque hay un niño salido de la nada que te está reventando. Y te está reventando el solo. Ya sé. Luego hay muchos que te revisitan la historia y te dicen, bueno, no estaba tan mal el equipo. Vete a tomar por el culo. Te estaba ganando el solo. Eran 4 palos. El partido de los 42 puntos es al revés. Es el partido que menos he visto en mi vida porque no aprecio. Bueno, sí, porque le hace lo que le hace Pierce, otro defensor infravalorado. Pero es insoportable ver a LeBron James. Luego se tiene el arco de redención LeBron James contra Golden State, que tampoco te compro mucho que sea una rivalidad entre ciudades, sino simplemente que es LeBron contra el Juggernaut de su generación. Y para ya la época actual, Wemby, Oklahoma, ya lo hemos hablado bastante. Trae Young contra los Knicks, Preciosa. que me parece una rivalidad muy interesante, a pesar de que Trae Young, bueno, ya haya pasado a mejor Esa gloria porque está en rivalidad- los Washington Wizards. Perdón que te diga, eso es culpa de los aficionados de los Knicks. Porque claro, Sí, ha sido tan, es culpa de los Knicks. ha sido tan malo durante tanto tiempo que de repente le vas arriba. Cuando puedes tener rivalidad contra Trae Young, la puedes tener si eres los Charlotte Hornets. Puedes tener esa rivalidad si eres Washington. Pero tú como Nueva York, respétate un poco y no puedes estar odiando a Trae Young. Yo lo siento mucho, pero como aficionado, si quieres una rivalidad contra Trae Young, te estás traicionando a ti mismo si eres de Nueva York. Te lo compro. Y para cerrar ya, te he traído la de Luka Doncic contra Phoenix Suns, contra la ciudad de Phoenix Suns, porque me gusta mucho todo ese pique que se fue cimentando a lo largo de los años, que evidentemente esto ya ha muerto en el momento en el que ha acabado en Los Ángeles, pero me parecía como una rivalidad muy orgánica de Luka tomándoselo de manera personal contra los Phoenix Suns. Luka no cuenta. Que Luka es balcánico. ¿Cómo que no cuenta? Porque es balcánico. ¿Qué más da? Porque va a odiar a cualquier ciudad a la que va a jugar. Porque no entiende el baloncesto desde la diversión. Pero si Luka Doncic es más castellano que un tío de Burgos. Un tío de Burgos no sé si es capaz de cagarse a 3 equipos por encima del 50% de victorias, ¿eh? Y decirle a la oreja, vamos, de uno, salir a la rueda de prensa y decir que cuando estás arriba todo el mundo es muy valiente y luego cuando se está riéndote en la cara de él. Eso no es muy de Burgos. Eso sí que es cierto que no es muy de Burgos. Pero quería traerla porque me parecía como ya un cierre perfecto de estas rivalidades de jugador con ciudad, ciudad con jugador, que es como otro enfoque de algo que ya hemos tratado, pero que nos permite hablar de diferentes temas. Sí, porque luego ha habido luego equipos que han estado ahí arriba. Por ejemplo, lo de Luka fue un año. Pero hemos tenido equipos como Minnesota haciendo 2 años seguidos finales de conferencia y nadie habla de eso porque
no se ha enfrentado contra una ciudad Anthony Edwards, por ejemplo. Me refiero, no es tan fácil crear una rivalidad de estas. Podríamos hablar de la de Jason Tatum contra la ciudad de Filadelfia, pero claro, tampoco se No ha habido no se puede, rivalidad. no, sí, jaja. No, pero no se puede hablar porque estás en la posición dominante. Es el que tiene el equipo encima es él. Claro, yo por eso decía que no hay rivalidad. Pero se le odia Me parece mucho que en sea Filadelfia. relevante. Es a lo que te voy. Bueno, pero es que porque cada año les parten por dos. Hasta este. Jaja. Hasta este que, bueno, pues una cuestión de tanto va el cántaro de la fuente que al final se rompe. Pero sí, pero, yo creo que- pero sí, dándole vueltas a esto, incluso Jokic contra Minnesota, podríamos decir. Bah. Pero es muy cogida con pinzas, yo te diría. Ya, creo que la última grande que hemos visto ha sido la de Harden contra Golden State Warriors, que es, de nuevo, ejemplo lo que hemos dicho antes de poner, la pondría a nivel de la de Reggie Miller e Isaiah Thomas, solo que la de Isaiah Thomas por el nivel de lo que tiene enfrente, tanto en equipo como de conferencia, y con Reggie Miller por el hecho de que nunca jamás lo consigues ganar, pero es que estamos ante las puertas, lo que puede armarse entre Wemby y Oklahoma durante los años que vienen tiene pinta de ser bastante bonito. Dios les guarde la salud a todos. Tiene pinta de ser. Sí, Dios nos guarde la salud, que ojalá ninguno se rompa y que si se rompe sea simplemente para esa serie de playoffs y que no condicione el resto de sus carreras. Tiene muy buena pinta los partidos que quedan por delante. Seguro que tenemos asegurado mínimo un quinto encuentro, aunque esto tiene pinta de que se va a ir a 6 o 7. Así que, Javi, episodio número 79 de Esto no es un podcast NBA. Una semanica más aquí, tratando lo que nadie trata en la NBA, que son las rivalidades. Nadie, ¿verdad? jamás se ha hablado de lo que. Los temas que hemos tocado y apenas. ¿A quién ha hablado de Jordan contra los Pistons o de West contra los Celtics? Nadie se acuerda. Nadie se acuerda de Jerry West, nadie se acuerda de todos los que me hemos mencionado. Así que bueno, hasta aquí este programa. Nosotros nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un abrazo.